Amados hermanos, amadas hermanas, un tutorial más del alimento diario y vamos a hablar del último volumen de la serie general que es Entonces vendrá el fin. Entonces, este volumen es el libro 6. El título de este alimento diario de este volumen 6 es La venida del Señor está a las puertas. El autor Pedro Don. Y aquí entonces nosotros este volumen tiene 4 semanas, como usted ya sabe. Nosotros tenemos la semana 1, que tiene como título Una advertencia acepta de la propia exaltación y de la hipocresía. Este es el tema que nosotros vamos a abordar bastante. Creo que al final, el domingo habla mucho sobre esto. Y después, en la semana 2, es la señal del final de los tiempos. La semana 3, la abominable desolación. Y la semana 4, la venida del Señor está a las puertas. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de la semana 1, el tutorial de la semana 1. Y la semana 1 comienza en el día lunes con este título: Invitados a las bodas del Cordero. Nosotros tenemos aquí capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Entonces, siempre yo digo que el día lunes es un resumen, una sinopsis de lo que vamos a tratar en los días subsecuentes de esta semana. Entonces tenemos aquí 3 temas. Primero, vamos a comenzar mostrando que el Señor nos invitó a participar de las bodas del Cordero y también nos dio la incumbencia de invitar a otros. Este es el número 1. Número 2. Por tanto, hoy es tiempo de preparar nuestras vestiduras a fin de futuramente poder participar de este glorioso evento. Veremos también que Jesús, el Cordero de Dios sin defecto, fue examinado exhaustivamente por los judíos y fue aprobado. Este es el número 3. Y finalmente el número 4. Dije 3 ítems, pero en verdad son 4 puntos. 4. Los graves problemas de estos mismos líderes, principalmente el orgullo. Y también recordando que agradecemos al Señor por su generosidad que necesitamos. El Señor nos ha bendecido mucho con la palabra profética, dándonos la dirección y la práctica. La práctica viene a confirmar la palabra profética. Entonces el Señor nos ha provisto herramientas. Vamos a citar algunas aquí: el colportaje dinámica, el colportaje por hora, el colportaje por oportunidad. Esto significa que cualquier uno de nosotros, cualquier hermano, cualquier hermana de la iglesia puede practicar esto. Esta práctica nos lleva a que se realice, que se cumpla la palabra profética. Y nosotros tenemos Avanza Jóvenes, tenemos las redes de las conectadas y la red de los hombres de oración. Esto ya es la red de cuidado. Gracias al Señor por esto. Vamos a comenzar entonces por Mateos 22, 9 al 10, que habla de las bodas del Cordero. Entonces nosotros vamos a ver que somos hoy como aquellos siervos que salieron para invitar a las personas para el salón del banquete. Entonces vamos a seguir aquí Mateos 22,
Del 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces, esta es una orden del Señor para que nosotros vayamos a los caminos, a las encrucijadas de los caminos. Quiere decir, necesitamos ir a las calles, porque las multitudes están en las calles, y invitar a todas estas personas para las bodas, cuanto podamos encontrar, a los que podamos encontrar. Esta es, ¿cuál herramienta que vamos a usar para alcanzar a estas personas? Es el ¿puedo orar por usted? Entonces, esto es la frase que el Señor nos dio. Entonces nosotros debemos apreciar y valorar, y realmente funciona. Oh Señor Jesús. Entonces, ir a las calles, invitar a las personas para la sala del banquete, para las bodas del Cordero. Esto es lo primero, el primer punto. Y una vez que la persona llega, ella necesita de un proceso de embellecimiento. Este proceso de embellecimiento está dicho en Salmos 45. Vamos a ver Salmos 45. Salmos 45, 13. 45, 13. Él dice así: toda hermosa es la hija del rey en el interior del palacio. Su vestidura es recamada de oro. Con ropas de oro será llevada delante del rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, nosotros somos estas doncellas, estas vírgenes, y nosotros, por un lado, nos convertimos al Señor, ganamos su vida, la naturaleza santa del Señor, y fuimos introducidos al palacio del rey, y fuimos introducidos a la casa del rey. Pero aún nosotros necesitamos tener un proceso de embellecimiento antes de encontrarnos con el rey propiamente dicho. Entonces, es necesario que hagamos una ropa bordada. Tenemos solamente una vestidura de oro, pero para encontrarnos con el rey, necesitamos de otra vestidura. Esta vestidura es hecho de bordados, y estos bordados son de oro. Una cosa es recapada de oro, pero este bordado de oro es aguja tras aguja, entrando en el tejido y bordando. Este bordado es de oro. El oro representa la naturaleza divina. Entonces, este es el proceso de embellecimiento que nosotros estamos hablando. Podemos ver también en Esther. Ella fue escogida para ser la reina del rey en sustitución a la reina Vasti, que no quiso obedecer el orden del rey. Vemos aquí que fueron a buscar en todo el imperio de los medo-persas y encontraron. Y el rey se agradó de Esther y la escogió para que sea su reina. Sin embargo, esta mujer que fue escogida era práctica en aquella época que pasase por un embellecimiento. En el capítulo 2 de Esther, versículo 12 nos dice así: y cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, por 12 meses. Este es el plazo de embellecimiento. Claro que no es literal este tiempo, pero es para mostrarnos
que es un proceso más o menos largo, no es rápido. Entonces nosotros traemos a las personas e invitamos a las personas a las bodas, pero ellas necesitan tener una vestidura propia para encontrarse con el rey. Para tener esta vestidura, ella necesita pasar por un proceso de embellecimiento de 12 meses, porque así se cumplían los días de su embellecimiento. 6 meses con perfumes aromáticos y 6 meses con afeites de mujeres. Entonces, esta mirra representa la muerte. Entonces, en el proceso de embellecimiento ya está incluido la experiencia de la muerte de Cristo en nosotros. Necesitamos experimentar la muerte de Cristo y también experimentar la resurrección de Cristo, que es simbolizado por especies con los perfumes y ungüentos que usaban las mujeres. Gracias al Señor. Entonces, aquí está explicado, y en Apocalipsis 19, 7 al 8 es lo que está en el encabezamiento del día lunes. Alegrémonos y démosle gracia y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ya está pronta, ya pasó por el proceso de embellecimiento, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Estas vestiduras, llamadas vestiduras nupcial en Mateo 22, porque el lino fino representa a las acciones justas de los santos. Entonces, estas vestiduras nupcial, ¿quién es la que prepara? Somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos responsables en preparar esta vestidura. Después, nosotros tenemos aquí el significado espiritual de Sión. Esto está basado en Mateos 21, versículo 5. También está en Zacarías 9:9, en el Antiguo Testamento. Era montado en un pollino. En los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, describe que Jesús entró en Jerusalén montado sobre un animal de carga, un pollino, pero no menciona al asna. Pero el libro de Mateos menciona al asna y a su cría, el pollino, para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, aquí es muy semejante a Apocalipsis 12, que nosotros leímos aquí. No voy a leer por causa del tiempo. La mujer aquí es universal en Apocalipsis 12 y está representando a la totalidad del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, esta mujer representa a la mujer universal, representa a todos los que creyeron en el Señor. Pero ella se encontró en dolores de parto para dar a luz a un hijo. Ella ya comenzó el trabajo de parto. Cuando nazca este hijo varón, será arrebatado al trono de Dios, al tercer cielo. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tenemos el asna y el pollino, y es semejante a Apocalipsis 12, que está la mujer universal que representa a todos los cristianos en toda la cristiandad. Pero ahí ella estaba sufriendo dolores de parto para dar a un hijo, luz a un hijo varón. El hijo varón, la misma palabra lo dice, varón representa la parte fuerte de la mujer, la parte fuerte, vencedora de la mujer. Entonces, esta parte vencedora nos representa a nosotros en la vida de la iglesia, viviendo la realidad de la iglesia en Filadelfia, para que seamos vencedores. Entonces,
También entonces, hermanos, esto también se refiere a Sión. Sión era la fortaleza de David dentro de Jerusalén. Representa todo el pueblo de Dios allí, espiritualmente explicándolo. Pero hay un reducto que es la fortaleza de David. Allí se llama Sión. Más tarde se llama también la ciudad de David. Entonces tenemos Jerusalén, que representa a toda la mujer universal, pero tenemos un reducto aquí especial, que es la fortaleza de David llamada Sión. Entonces, cuando se habla de Sión, usted ya sabe, este reducto de la ciudad de David, donde tiene esta fortaleza, la parte fuerte de Jerusalén, es Sión. Entonces, gracias al Señor que hagamos parte. Nuestra oración es que hagamos parte de este hijo varón, la parte fuerte. Vamos entonces a la prueba que el Señor pasó. Son 4 pruebas, porque usted sabe que el Cordero Pascual en Éxodo ya decía que sería inmolado el Cordero en el 14º día del primer mes, pero él era escogido para ser inmolado en el 10º día. Entonces, del 10º día al 14º día, nosotros tenemos entonces 4 días. 4 días, ¿para qué? Para examinar a ese cordero, porque ese cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser puro. Por tanto, tenía que pasar por esta prueba de estos 4 días. El Señor Jesús, como el Cordero Pascual. Usted recuerda que en Juan 1:29, Juan el Bautista vio al Señor Jesús que pasaba y dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usted puede ver que nuestro Señor Jesús también, como Cordero, Él necesitaba ser examinado para ver si no había ninguna arruga, ninguna mancha, ningún defecto. Entonces, la primer prueba fue en Mateos capítulo 21, versículo 23 al 27. Entonces, 23 dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Juan Bautista, lógico. ¿De los cielos o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta es la primera. La primera prueba. Ahora vamos a la segunda prueba, que está en Mateos 22, 15 y 16. 15 y 16, aquí dice: entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ustedes saben que los fariseos y los herodianos no se llevaban bien, porque son de ideología diferente. Fariseos eran muy extremistas, eran radicales en la cuestión de la nación. Con razón. Israel es su nación. Entonces ellos no les gustaba que la nación de ellos, Israel, sea dominada por un pueblo extranjero, que era el Imperio Romano.
Entonces ellos luchan por la independencia de Israel. Por otro lado, tienen el grupo de los herodianos. Los herodianos eran los amigos del imperio romano. Les gusta ser dominados por el imperio romano. Entonces estos dos grupos son opositores entre sí. Ellos se confrontan entre sí. Sin embargo, para ir a probar a Jesús, ellos se unieron. Los enemigos se unieron. Es gracioso esto, ¿no? Ahí le preguntaron al Señor cómo pagar tributo, si es correcto pagar tributo a César. Y el Señor le dijo a ellos simplemente, está en el versículo 21, le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Listo, muy simple. Versículo 22 es muy claro. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ellos no consiguieron encontrar ninguna falla, ningún defecto en la respuesta del Señor. Vamos a ver la tercera prueba. También está en Mateos 22. La tercera prueba, capítulo 22, 25 al 28. Aquí vamos a ver quién está probando al Señor. Aquí en el 23 dice que en la tercera prueba, en el tercer test, ¿quién examinaba al Señor? Eran los saduceos. Déjeme explicar un poco qué significa saduceos. Saduceos son los modernistas de hoy. Ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en los espíritus, en nada. Entonces, ellos, por eso que ellos hicieron esta pregunta. Es una pregunta tan absurda que ni la voy a leer, pero voy a directamente para la respuesta del Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo, Jesús le respondió, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, propósitamente el Señor habló de esto porque sabe que ellos no creen en la resurrección. Y el Señor le dijo, en la resurrección de los muertos, no ha leído lo que Dios os declaró. Es tan simple, ir a la palabra, está toda la verdad allí. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, el Señor dijo esto. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Gracias al Señor, una vez más, el Señor entonces fue vencedor. Ahora vamos para la cuarta prueba. Esto ya está en Mateos 22, 34 al 39. Aquí vamos a comenzar 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos porque querían tomar al Señor Jesús en alguna falla para acusarlo. Y uno de ellos, intérprete de la ley. Entonces, ahora vino el intérprete de la ley. Un nivel más alto, un ranking más alto de acusadores del Señor. Preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí nosotros vemos que el Señor habla que el gran mandamiento es el amor. El amor al Señor y amor al prójimo. Entonces, en la vida de la iglesia estamos hablando de la edificación. Es hecho por amor. Nosotros tenemos que
colocar el amor en estas cosas. Aquí entonces, hermanos, en el alimento diario, dice así también. Nosotros recibimos el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, que es el amor. Por tanto, Dios en nosotros es una fuente de amor. Debemos usar este amor para servir en la edificación de la iglesia y para relacionarnos con las personas. Entonces la edificación es básicamente una relación. En esta relación con las personas, en la vida de la iglesia, nosotros necesitamos entonces usar el amor. Tenemos que estar llenos de amor. Amor, en el capítulo 13 de 1 Corintios, usted sabe, yo ya leí allí, amor es sufrido, el amor es esto, es aquello. El amor todo lo soporta y todo lo tolera. Este es el amor que debemos aplicar en nuestra edificación de la iglesia. Gracias al Señor. Y al final, el Señor hizo una pregunta para ellos. Eso está 22. Después de haber pasado todo esto, entonces el Señor salió vencedor. Porque ninguno de ellos, ninguno de estos 4 grupos consiguieron encontrar algún defecto en el Señor. Entonces el Señor fue aprobado como un cordero, limpio y puro, digno para morir por nosotros. Ahora en el día sábado, vamos a ver capítulo 23 de Mateo. Y el sábado nos habla de la importancia de la profecía en la edificación de la iglesia. Capítulo 23, 1 y 2 dice: Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardaos y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No podemos ser como ellos. Dar un buen mensaje, pero no hacer nada. No salir a practicar. Por eso, la palabra profética es muy importante en medio nuestro, para que cuando la palabra profética es dicha y nosotros creemos por la fe y la practicamos, eso da resultados. Yo ya probé esto y Dios es que hace la obra después, no nosotros, no es para nuestra vanagloria. Aquí, en 1 Tesalonicenses 2:13, otra razón tenemos nosotros para incesantemente dar gracias a Dios, es que, habiendo vosotros recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando la palabra profética es dicha, nosotros tenemos que creer con fe. Creer con fe. Y cuando nosotros creemos con fe, esta palabra profética, ella se hace eficaz en nosotros, porque ella opera con una eficiencia, con una eficacia tremenda en nosotros. Entonces, esto es la importancia de guardar la palabra profética en la edificación de la iglesia. Voy a leer aquí lo que significa la mesa. Se sentaron en la mesa de Moisés, escribas y fariseos. En el último párrafo, aquí es muy elocuente. La misma lectura va a explicar. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos, y el resultado fue que el pueblo quedó sin dirección. Esto no puede suceder en la iglesia, porque es una situación que degrada a la iglesia. El apóstol Juan
fue el último profeta que hablaba la palabra profética en el primer siglo. Del comienzo del segundo siglo, la iglesia paró en el tiempo. Entonces surgieron los obispos que tuvieron la buena intención de mantener las enseñanzas de los apóstoles, pero no bastaba tener solo maestro. La iglesia necesita de los profetas. Fue en este periodo que comenzó la degradación, llegando al fondo del pozo con la iglesia en Tiatira. Dios está restaurando y consolidando la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia recibió de Dios un gran regalo, que son los tesoros de la palabra profética, los cuales fueron desvendados. Gracias a Dios, volvimos a tener la cátedra de Moisés ocupada por los profetas y no solo por los maestros. Alabado sea Señor. Y finalmente, el último día, el domingo, él habla de este punto: exaltación propia versus humildad. Entonces usted ve que el fariseo era un ejemplo de exaltación propia y no es de humildad. Ellos quieren ser llamados en medio de las plazas: oh, fulano de tal, ¿cómo estás? Y quiere sentarse en la primera fila para aparecer. Les gusta ser elogiado, les gusta de hacerse ilustre delante de los hombres. Pero esto no es el principio de Dios. El principio de Dios es la humildad. Vamos a hablar un poco. Yo creo que no necesito ir allí por causa del tiempo. Filipenses 2, 5 al 11, nosotros vimos el ejemplo del Señor totalmente contrario al de los fariseos. Los fariseos les gustaba exaltación, les gusta hablar, que fueron ellos los que hacían las cosas, pero hermanos, el ejemplo del Señor Jesús conocemos. Él era Dios, pero no escatimó el hecho de ser igual a Dios, sino que por causa de la voluntad del Padre, Él entonces se vació como Dios, tomando la forma de hombre, y como hombre, Él, hermanos, descendió aquí en la tierra. Él se humilló y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Obedeció a Dios hasta el último momento, obedeció al Padre hasta el último momento, y por muerte de cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó y lo exaltó sobremanera y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Un día toda boca confesará el nombre que está sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará al nombre de Jesús. Gracias al Señor. Por eso, no busquemos el camino de la exaltación propia, sino el de la humillación, que solo el Señor sea exaltado. Y este es nuestro camino para el reino de los cielos. Amén. Jesús es el Señor. Amén.